Para que exista rapto, la privación de la libertad debe exceder el tiempo que el autor emplea para consumar cualquier delito contra la libertad sexual. Ahora, para que se configure el rapto, se exige un estado de privación de la libertad diferenciable y autónomo. Medios comisivos. Debe hacerse contra la voluntad de la víctima, ya sea porque se la vence por medio de fuerza o intimidación o porque se la vicia mediante cualquier engaño. En el primer caso, el sujeto pasivo debe resistirse a la sustracción o retención y el autor debe actuar para vencer o impedir esa oposición de manera violenta, ya sea mediante fuerza física o violencia moral, coacción, aunque no es necesario que la oposición se exprese o puede expresarse inmediatamente, caso de una mujer raptada cuando esté inconsciente. Con relación al destinatario de la fuerza, se ha dicho que puede ejercerse sobre la misma víctima de la agresión sexual o sobre un tercero que pretende impedir la actuación del autor. En cuanto al fraude, se ha dicho de que se trata de todo engaño que haga incurrir en error a la víctima o a terceros que podrían impedir la sustracción o hacer cesar la retención. Cabe destacar que la seducción no constituye un fraude. Tipo subjetivo. Es un delito doloso. El sujeto debe actuar conociendo que sustrae y retiene a su víctima mediante fuerza, intimidación o fraude, pero además debe proceder con propósito sexual. Es un delito permanente que se consuma con la sustracción o retención a ese estado y ese estado perdura mientras se mantiene la privación de la libertad. Rapto impropio. Estructura típica. Tipo objetivo. Sujeto activo. Cualquier persona, hombre o mujer. Sujeto pasivo. Hombre o mujer menor de 16 años. Acción típica. Consiste en sustraer o retener a una persona menor de 16 años. Existe consentimiento cuando el menor conoce el objetivo del autor. Esto es, sabe que su sustracción o retención se hacen con la finalidad de afectar su integridad sexual. Para Donna, en estos casos, el consentimiento se logra mediante la seducción del menor debido a su inmadurez e inexperiencia sexual. Tipo subjetivo. Es un delito doloso. El sujeto debe actuar conociendo que sustrae o retiene a su víctima, quien le presta su consentimiento y que ésta es menor de 16 años. Agravante. Se agrava el rapto propio cuando se trate de un menor de 13 años. Grooming. Artículo 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Este delito es una consecuencia del uso de Internet y otros sistemas electrónicos de transmisión de datos para la comisión de delitos sexuales en los que se encuentran involucrados menores de edad. Dentro del iter criminis, el grooming es un acto preparatorio. El bien jurídico protegido es la libertad sexual del menor. Con arreglo al texto legal son elementos del delito. Contactar, acción típica, comunicarse, relacionarse, conectarse con un menor de edad, recepción, tomar conocimiento de la comunicación por parte del menor. Medios de comisión, uso de Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de información y comunicación. No quedan involucrados en el tipo otros medios de comunicación, esquelas, cara a cara, caretas. Finalidad de cometer el delito sexual, uno de los previstos del artículo 119 a 130 del Código Penal. Se trata de un delito de titularidad indiferenciada, sin que se requiera en el autor cualidades especiales. Solo es necesario que sea una persona imputable, mayor de 16 años. Sujeto pasivo debe ser siempre un menor de edad. Subjetivamente, el grooming es un delito doloso, de dolo directo, que demanda dos requisitos. En primer lugar, dolo. El dolo. Voluntad más conocimiento, sumado a la finalidad de cometer un delito sexual en perjuicio de un menor de edad. Ultraintencional. El ejercicio de la acción penal es pública. Artículo 71 del Código Penal. Y su prescripción ocurre a los 4 años. Reglas sobre participación criminal. Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores. La norma consagra una regla de alteración de los principios en materia de participación criminal
sometiendo a todos los que cooperan en la perpetración de estos ilícitos a la misma escala penal que la que le corresponde al autor. Unidad 7. Delito contra la libertad. Bien jurídico tutelado. Delito contra la libertad individual. Reducción, esclavitud o servidumbre. Privación ilegal de la libertad. Simple y agravantes. Secuestro coactivo. Tipos relacionados a funcionarios públicos. Delitos vinculados con niños y adolescentes. Trata de personas. La libertad es un bien personal e intransferible del individuo. Libertad y persona presuponen una conexión inseparable. La negación de la libertad implicaría, lisa y llanamente, la negación del hombre y de su existencia misma. Constituye un bien innato del hombre, que como tal ha de ser valorado por el ordenamiento jurídico, un derecho inherente al individuo que con él nace y solo con el término de su existencia se extingue. El ser humano no es libre porque así lo reconozca el ordenamiento jurídico, sino porque nace libre, es libre por naturaleza, y si existiera una ley que lo desconociera, sería arbitraria e inconstitucional. Como bien jurídico penal, debe ser entendida en un sentido amplio y en estrecho contacto con el imperativo constitucional que emerge del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones no reguladas o no prohibidas son acciones libres, Soler. La protección penal de la libertad abarca tanto el libre despliegue, capacidad de acción de la conducta humana como las zonas más íntimas y espirituales del hombre. En lo físico, hace referencia a la facultad del sujeto de obrar en su doble aspecto, libertad de movimiento corporal y libertad de locomoción ambulatoria. Su reconocimiento como derecho humano fundamental proviene no solo del texto expreso del artículo 19 de la Constitución, sino de los propios tratados internacionales que han sido incorporados al plexo normativo. Resumiendo, podemos concebir la libertad personal como la facultad de todo individuo de poder conducirse de un modo u de otro o de abstenerse de hacerlo, conforme a sus propias determinaciones, así como el derecho a que nadie, persona o Estado, interfiera arbitraria o ilegítimamente en la esfera de reserva o de intimidad personal con la sola limitación que imponen el ejercicio de la libertad del otro y el imperio de la ley. Reducción a esclavitud o servidumbre. Artículo 140. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. A pesar de este artículo, en la actualidad la reducción a la esclavitud o servidumbre en todas sus formas está expresamente prohibida en varios de los documentos internacionales introducidos por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Entre ellos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien este artículo ha introducido la reducción a la esclavitud como una de las formas de atentar contra la libertad y dignidad del ser humano, esta situación no es posible en el estado actual de nuestro derecho. En la Argentina no hay esclavos, dice el artículo 15 de la Constitución Nacional. En la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a la que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Por consiguiente, no será posible reducir a un sujeto a una condición sobre la que el propio ordenamiento constitucional rechaza su existencia. Indudablemente puede ocurrir que cualquier ser humano sea reducido o tratado como una cosa, pudiendo ser explotado comercialmente por otro ser humano o por organizaciones criminales dedicadas al trato de personas, pero solo se trataría de una forma de esclavitud, ya que ésta, como concepto jurídico, no existe en nuestro ordenamiento. La explotación comercial del ser humano implicaría entonces una situación equiparable a la esclavitud, pero no importa tal situación. Tanto la llamada esclavitud como la servidumbre no son más que dos de las tantas formas de explotación del ser humano que implican, tanto fáctica como normativamente, una grave afectación de la libertad personal. La expresión bajo cualquier modalidad resulta indicativa de tal interpretación, pues ya no importa cómo llamemos a estas situaciones de sometimiento o dominio de una persona por otra, porque siempre constituirán una forma de explotación y degradación del ser humano. Podemos diferenciar ambas modalidades en un sentido estrictamente técnico. Servidumbre es una situación de hecho
que implica un estado de sometimiento o sujeción de una persona a poder, dominio o voluntad de otra. Esclavitud es una situación de derecho, un verdadero y propio estatus jurídico que consiste en un estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercen las atribuciones del derecho de propiedad o alguna de ellas. El artículo 140 recoge dos formas de conducta: reducir a esclavitud o servidumbre. Reducir, sujetar, someter, constreñir, adaptar, etc. a un individuo a alguna de estas condiciones o a otra semejante a la que son equivalentes. A esto el autor puede llegar por cualquier medio: violencia, engaño, persuasión, sin indiferente el propósito perseguido. Lo que importa es que, valiéndose de cualquier medio, el autor logre un estado de subordinación o sometimiento de la víctima. El consentimiento libremente expresado excluye el delito. Se trata de un delito material y de carácter permanente. Se consuma cuando se logra la situación de dominio o sometimiento de la persona, manteniéndose la consumación mientras dicho estado continúa. La infracción es dolosa, de dolo directo, y resultan admisibles las formas imperfectas de comisión. Recibir en tales condiciones consiste en recibir a una persona que ya se encuentra en alguna de esas situaciones con la finalidad de mantenerla en tal condición. Se requiere la concurrencia de un particular elemento subjetivo que especializa el tipo. La intención del autor de mantener al sujeto en la misma condición en que lo recibió, de modo que cualquier otra finalidad torna típica la conducta por ausencia del elemento subjetivo. El delito, a diferencia del tipo anterior, es de carácter instantáneo y se consuma en el momento en que el agente recepta a la víctima. Es admisible la tentativa y la infracción es dolosa, de dolo directo, bajo cualquier modalidad. Hace referencia a que estas prácticas se puedan realizar por cualquier medio de comisión, no solo las que presuponen el uso de violencia y amenaza. Así queda incluido el engaño, la persuasión, el abuso de autoridad o de poder, etc. Precisamente bajo esta expresión se agrupan, entre otras prácticas análogas, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso servil, servidumbre de la gleba y la explotación de niños y adolescentes. Por esto, los agregados del segundo párrafo del artículo podrían haberse omitido, pues igualmente hubieran quedado comprendidos en los conceptos de servidumbre y esclavitud como forma de explotación del ser humano. Pero lo que importa para la interpretación del precepto legal es que cualquiera sea la expresión que utilicemos para caracterizar la explotación de un ser humano por otro, siempre habrá que suponer una situación de dominio o sometimiento que afecta gravemente su voluntad de decisión y elección. Privación ilegal de la libertad personal. Artículo 141. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Aquí se tiene en cuenta la libertad en sentido físico o corporal, entendida como la libertad de movimientos que abarca no solo la facultad de moverse o disponer del propio cuerpo según la propia voluntad, sino también el derecho de trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de interferencias o impedimentos. Mientras el sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo solo puede ser quien en el momento del hecho puede formar y expresar su voluntad. Por ello quedan excluidos, por ejemplo, un niño de pocos meses o alguien que se encuentra inconsciente, el enfermo mental en estado catatónico, retrasados mentales profundos o esquizofrénicos. Pueden ser sujetos pasivos los insanos no interdictos y los dementes, cuando su condición de tales no obligue a su internación, o aquellas personas a las que, estando en privación de libertad en forma legítima, reclusos, se les aumenta el estado de detención al margen de las normas establecidas en el régimen penitenciario, produciéndose una nueva afectación al bien jurídico. El consentimiento, sin coerción o error, excluye el tipo delictivo. La acción típica consiste en privar ilegítimamente a otro de su libertad personal. Constituye un ataque directo dirigido contra la manifestación de libertad del sujeto pasivo. Es el menoscabo de la libertad corporal lo que constituye el fundamento de este tipo, quedando incluida cualquier anulación de manifestaciones de la libertad corporal. No es indispensable una privación absoluta de la libertad. Para configurarse el delito es suficiente con que se restrinja cualquier dimensión de la libertad de movimiento, aunque queda a disposición de la víctima cierto grado de libertad ambulatoria. En este tipo penal, el tiempo de duración de la privación de libertad debe ser de 1 mes o menos, por exclusión de la modalidad agravada prevista en el quinto inciso del próximo artículo. El delito puede cometerse tanto por actividad positiva, imponer
hacer algo o negativa, o privar o limitar acción, como por omisión impropia, cuando el agente está obligado a hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, y no lo hace. Por ejemplo, cuando el usuario de transporte público no puede bajar porque el colectivero se niega a frenar y abrirle la puerta. La ley no limita los medios de comisión, de manera que, salvo aquellos que impliquen un agravamiento, cualquiera es admisible. El tipo también contiene un elemento normativo, que es la ilegalidad del ataque a la libertad. Esto supone objetivamente que la conducta sea antijurídica, contraria a la ley, y subjetivamente que el autor obre con la conciencia de que su accionar es formal o sustancialmente arbitrario. Creus agrega que este requisito objetivo del tipo reclama que no medie consentimiento del sujeto pasivo y que se trata de una imposición no justificada dentro de los parámetros de las causas generales de justificación, al darse las situaciones de hecho o derecho que condicionan su existencia. En cuanto al dolo, dice D'Alessio que para que la ilegalidad de la privación de la libertad se adecue al 141, el dolo implica que el sujeto obre en conocimiento del tipo objetivo, la ilegalidad de su acto, y con la voluntad de restringir o menoscabar la libertad de la víctima a través de ese medio. El agente debe saber que su conducta es sustancial o formalmente arbitraria. Agravante de la privación ilegal de libertad. Artículo 142. Se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas o con fines religiosos o de venganza. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. 4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. 5. Si la privación de la libertad durare más de un mes. Los elementos analizados para el tipo básico aquí también son de aplicación. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza, la violencia es la fuerza o energía física aplicada sobre el cuerpo de la víctima o de un tercero, que interviene para impedir u obstaculizar la realización del hecho. Abarca el empleo de medios hipnóticos y narcóticos. La amenaza es la intimidación o violencia moral consistente en el anuncio de un mal grave para la víctima o un tercero que la coloca en el dilema de aceptar el estado de privación de libertad o someterse al daño anunciado. Las amenazas o la violencia pueden ejercerse tanto para iniciar la privación de la libertad como en cualquier etapa de la permanencia de la acción si van destinadas a mantenerla. El fin religioso debe ser entendido en un sentido amplio, como comprensivo de cualquier privación de libertad inspirada en un móvil religioso, es decir, cuando el autor haya sido impulsado a actuar por ideas relacionadas con la religión, sea para apoyar una determinada idea, para cambiarla o para oponerse. El fin de venganza implica una reacción o represalia del autor con respecto a una conducta anterior de la víctima o de un tercero. Se priva de su libertad al ofensor, venganza directa o a un tercero unido a aquel por algún afecto o algún vínculo. Venganza transversal. Dice Creus que en este caso la privación de la libertad se muestra no como una simple expresión de resentimiento, sino como la devolución del daño causado. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se debe respeto particular, este agravante no se funda en el vínculo de sangre, pues de ser así debería estar incluido el hijo. La razón de ser del agravamiento reside en el menosprecio al respeto particular que el autor le debe a la persona privada de su libertad. La mayor penalidad no alcanza el parentesco por afinidad ni el vínculo derivado de la adopción, uniones extramatrimoniales ni aquellas que impliquen amancebamiento, matrimonios simulados o aparentes o matrimonios inexistentes. Con respecto al individuo, a quien se debe respeto particular, la decisión sobre la existencia de esta circunstancia de calificación es una cuestión que debe quedar librada a la decisión judicial en cada caso en particular. Buonpadre establece que la doctrina menciona a tutores y maestros. D'Alessio cita a Dona y Núñez, sosteniendo que debe tratarse de una relación cuya índole haga presuponer que el autor le debe a la víctima un acatamiento personal. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importe el otro delito por el cual la ley imponga una pena mayor. Se trata de un resultado de naturaleza preterintencional
no abarcado por el dolo del autor. Las consecuencias señaladas por la ley deben ser el resultado de la privación de la libertad personal, no así los que no derivan causalmente en forma directa de la detención ilegal. En estos casos se daría un concurso real. La agravante es subsidiaria, solo resulta aplicable en la medida en que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga una pena mayor, en cuyo caso se aplica este último. Con grave daño a la salud. La ley se entiende que requiere lesiones graves. Algunos autores también incluyen que éstas sean dolosas, pero Bompadre entiende que simplemente debe haber una preterintención. Grave daño a la persona. Abarca aquel que recae sobre la persona cuando afecta bienes jurídicos inherentes a la personalidad, pero distintos de la libertad misma, como por ejemplo el honor o la integridad sexual. Y con daños a los negocios se entiende que es una repercusión en la ocupación, empleo y trabajo grave. Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No se refiere a los bienes sino a los negocios en sentido abstracto. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública, se comete el hecho fingiendo poseer tal condición o contar con una orden que proviene de una autoridad pública para privar de la libertad a un individuo. La simulación es el ardid que emplea el autor para crear o inducir en error a la víctima y como consecuencia privarla de su libertad. La autoridad pública a que hace referencia el precepto debe tratarse de una autoridad con competencia para privar legítimamente de la libertad a una persona en el caso concreto. Si la privación de la libertad durare más de un mes, si la privación ilegal se prolonga por un tiempo que no alcanza el mes o dura un mes exacto, el hecho no sale de los límites de la figura básica. El agravante solo puede concurrir en la medida en que la detención haya durado más de un mes. El mes es el tiempo que transcurre entre un día de determinado mes y el mismo día del mes siguiente, cualquiera que haya sido el número de días transcurridos entre ambos. Secuestro coactivo. Artículo 142 bis. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. La pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión. Si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. 2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas. 4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. 5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. 6. Cuando participaran en el hecho 3 o más personas. La pena será de 15 a 25 años de prisión a reclusión si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. La pena del partícipe que desvinculándose de los otros se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de 1/3 a la mitad. Se trata de una modalidad especial de privación de la libertad que se caracteriza desde un plano objetivo por las formas tradicionales del secuestro, como son ciertamente la sustracción, la retención y la ocultación de una persona, y desde un plano subjetivo por la finalidad del autor, que es obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Las acciones típicas son sustraer, tomar a alguna persona, apoderarse de ella, quitarla de una esfera determinada de poder, retener, tener, mantener, guardar, conservar a la persona en un sitio determinado y por un lapso más o menos prolongado, u ocultar, esconder al retenido de la vista o vigilancia de los demás de manera que se impida o dificulte su reintegro al ámbito del que ha sido sustraído. Las últimas dos conductas típicas carecen de autonomía propia, pues requieren como presupuesto la existencia de una persona sustraída. Sujeto activo puede ser cualquier persona, como lo mismo para el sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede coincidir con la persona a quien se coacciona o a otra distinta. Esto ocurre cuando la privación de la libertad tiene por objeto conseguir un hacer o un no hacer de una persona
que no es la misma privada de libertad sin que por ello se multiplique la delictuosidad. El delito exige la concurrencia de un propósito definido, obligar a la víctima a una determinada acción o omisión contra su voluntad. Esta exigencia subjetiva implica un elemento subjetivo del tipo que se añade al dolo, ultraintención. Por lo tanto, solo es compatible con el dolo directo. Si esta finalidad específica no concurre, la conducta es atípica, sin perjuicio de que pudiera encuadrar en los supuestos previstos en el artículo 141 o 142. La punibilidad se fundamenta en la injusticia del modo de reclamar y no en la injusticia de lo reclamado. Por este motivo puede ser lícita y no la exigencia hecha al sujeto pasivo. Por ejemplo, secuestrar para obligar a que paguen la deuda debida. Agravantes. Por el logro del propósito, primer párrafo, última parte, será determinante para concurrir con este agravamiento estar a la finalidad específica perseguida por el agente con su obrar, obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Por la particular indefensión de la víctima. Inciso 1. Se agravará el hecho cuando la víctima fuera una mujer embarazada, cualquiera fuere su edad, condición o estado civil. También se agravará cuando la víctima sea menor de 18 años sin distinción de sexo, o cuando tenga más de 70 años. Por la particular vinculación con el sujeto pasivo. Inciso 2. Cuando la víctima fuera un ascendiente, hermano, cónyuge, conviviente o una persona a quien se deba respeto particular. Se aplicarán los mismos elementos agravantes de la privación ilegítima de la libertad del inciso 2, por la gravedad de las lesiones causadas. Inciso 3. Se trata de resultados que deben haber sido causados por el autor a la víctima privada de su libertad personal, ya sea por el hecho del encierro mismo o por haberlas causado el autor intencionalmente sobre el cuerpo de la víctima, con motivo del secuestro o durante el tiempo de duración de la privación de libertad. Las lesiones deben ser graves o gravísimas, ocasionadas dolosamente, por la particular condición del sujeto pasivo. Inciso 4. Cuando la víctima sea una persona enferma, discapacitada o valetudinaria, que no puede valerse por sí misma, se trata de individuos que necesitan de la atención y cuidados de otras personas para continuar su vida en relación. Debe tratarse de un estado que le otorgue al autor mayor facilidad para la comisión del delito, precisamente por la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima. Por la calidad del sujeto activo. Inciso 5. Cuando el agente sea un funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Debe revestir esta calidad al momento del hecho, esto es, en el mismo momento de ejecución del ilícito consumado o tentado. Artículo 77. Por los términos funcionario público y empleado público usado en este código se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Por la cantidad de sujetos activos, inciso 6, cuando en la comisión del hecho participaren 3 o más personas. La mayor penalidad se justifica por la mayor indefensión que sufre la víctima frente a manifestaciones de la criminalidad plural. Reagravante. El delito tiene prevista una reagravante para cuando se produjere la muerte de la víctima. Se trata de una circunstancia agravadora ya que funciona subjetivamente. Si la muerte de la persona ofendida fuese un resultado no querido por el autor, la pena es de 15 a 25 años de prisión, mientras que si tal resultado es causado intencionalmente, la pena es de prisión perpetua. Consecuencia, impide la libertad condicional. Para algunos autores, la norma solo hace referencia a los tipos de muerte no intencional, culposa, D'Alessio, mientras que otro sector defiende la idea de que el agravante abarca no solo la muerte preterintencional, sino también la culposa y la producida casualmente. Bonpadre dice que queda fuera del agravante la muerte producida en forma accidental, de modo que si la muerte de la persona en cautiverio se produce como consecuencia de un caso fortuito, fuera del control subjetivo del autor, el hecho queda en los límites de la figura básica, atenuante. Prevista en el último párrafo, se trata de una figura que tiende a alentar la actitud de sujetos que integran un grupo de delincuentes que han intervenido en un secuestro para que realicen el mayor esfuerzo tendiente a recuperar la libertad de la víctima en cautiverio y de este modo obtener un beneficio que se traduce en una disminución considerable de la pena en relación a la que les hubiera correspondido de haber obrado de manera distinta. Se trata en definitiva de un premio al arrepentimiento de uno de los partícipes en el supuesto. El beneficio solo será aplicable cuando la libertad de la víctima
es la consecuencia directa de la intervención del partícipe en el secuestro. Desaparición forzada de personas. Artículo 142 ter. Se impondrá prisión de 10 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada el funcionario público o la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuera seguido de una falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuera una mujer embarazada, una persona menor de 18 años o una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionaren información que permita su efectiva aparición con vida. Esta figura tiene antecedente inmediato en la Ley 26.679, en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención de Lem do Pará y en la Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la CPI. El bien jurídico protegido es la libertad física de la víctima en sus aspectos de libertad ambulatoria y de movimientos, aunque también implica un grave peligro para la vida de la persona secuestrada. Implica la realización de una conducta activa, la privación de la libertad por secuestro o sustracción, integrada por otros varios actos que se acumulan a la acción originaria: falta de información, negativa de reconocer la libertad privada o la negativa a brindar información sobre el paradero de la persona detenida. Se trata de un delito complejo de acciones acumulativas. El delito presupone una situación de secuestro o sustracción, clandestino o manifiesta, de la víctima haciéndola desaparecer del ámbito social y familiar. La fórmula legal castiga cualquier forma de detención, es decir, cualquier modalidad de su comisión. Vale decir que la privación de la libertad no necesariamente debe ser ilegítima ab initio. Lo que caracteriza a esta figura es la falta de información acerca del paradero de la víctima, omisión que implica sustraer a la persona de la posibilidad de controlar su detención a través de los mecanismos previstos en la ley. Sujeto activo puede ser un funcionario público o agente estatal o alguna persona que actúe en complicidad con el Estado, con su aquiescencia, apoyo o autorización para consumir el delito. Sujeto pasivo es la persona privada de su libertad individual o la persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, no requiriéndose ninguna calidad especial. Se trata de un delito doloso de dolo directo cuya consumación se produce cuando se omite brindar información respecto del paradero de la víctima o sobre el reconocimiento de su detención. Si por el contrario él o los autores suministraran esta información o reconocieran la detención de la víctima, la figura aplicable es en principio la del artículo 141. Las agravantes son la muerte de la víctima, como consecuencia de la privación de libertad, resultado preterintencional o producido en cualquier momento del cautiverio. Por la especial situación de la víctima, mujer embarazada, menor de 18 años, mayor de 60 años y víctima con discapacidad. Situación que debe concurrir en el momento en que se ejecuta la privación de la libertad. Se considera que una persona es discapacitada cuando padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. También posee un atenuante, que operará cuando los autores o partícipes en cualquier grado liberen por sí mismos a la víctima o suministraren información que permita obtener su libertad. Es necesario para que concurra la reducción de pena que la víctima aparezca con vida, no que se demuestre por medio de informes u otros elementos que está con vida. Debe ser liberada viva. Diferencia con la atenuante de trata de personas. Mientras que la atenuante del secuestro coactivo se da cuando el partícipe, desvinculado de los otros, realiza un esfuerzo para que la víctima recupere la libertad, la atenuante de la desaparición forzada de personas ingresará para autores y partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. Atentado contra la libertad personal. Se pueden clasificar en dos categorías de delito. Primera, artículos 124 y 144, y segundas, artículo 144 bis.
Primera categoría de delitos. Artículo 143. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo. 1. El funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. 2. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. 3. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido. 4. El jefe de prisión u otro establecimiento penal o el que lo reemplace que recibiera algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiera impuesto la pena o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto. 5. El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiera un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. 6. El funcionario competente que, teniendo noticias de una detención ilegal, omitire, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver. Comprende retención ilegal del detenido o preso. El delito presupone una persona legalmente privada de su libertad como bajo la calidad de detenido o de preso que se torna ilegítima por la posterior retención que resulta el autor. La acción consiste en retener, mantener bajo la esfera de poder o guarda al sujeto en un estado de detención, no obstante concurrir la obligación legal de disponer su libertad. Decreta o decide la libertad de una persona sobre el juez, pero quien la ejecuta es un funcionario, generalmente autoridad policial, siendo encargado de dar cumplimiento a la orden de libertad emanada del juez. El delito es doloso, siendo suficiente el dolo eventual. El error, incluso imputable, excluye la culpabilidad. Se trata de un delito de omisión impropia y es de carácter permanente, por cuanto la consumación perdura mientras se prolonga en el tiempo la privación de la libertad. Prolongación indebida de la detención. Requiere como presupuesto una persona legalmente detenida, pero que su detención se vuelve ilegítima por su continuación al margen de una disposición legal que obliga a ponerla a disposición del juez competente. Es un delito de comisión por omisión. El delito consiste precisamente en prolongar, mantener, continuar el estado de detención de un sujeto sin ponerla a disposición, bajo la guardia, conocimiento o autoridad del juez competente. Este es aquel que tiene a su cargo, por imperio de la ley, la investigación de los delitos de acción pública. Es un delito doloso y se consuma cuando, vencido el plazo para disponer al detenido a disposición del juez competente, el funcionario no ha cumplido con esta obligación. Incomunicación indebida. La incomunicación es una medida de coerción personal por la que se le impide al imputado encarcelado mantener cualquier contacto, verbal o escrito, con terceros para evitar que estorbe la investigación. Su incomunicación puede ser decretada cuando concurran ciertas causas que expresa o taxativamente se encuentran establecidas en la ley. El límite temporal también es una acción regulada por las leyes procesales locales y la autoridad competente para decretarla es el juez de instrucción. Cuando la autoridad policial ejerce esta facultad, solo puede hacer con conocimiento del juez de la causa, que es quien debe adoptar las medidas que el caso requiere. El delito entonces consiste en incomunicar debidamente a un detenido, vale decir privarlo de comunicación en forma ilegítima al margen de lo que establecen las leyes procesales sobre el particular. La incomunicación es indebida cuando se decreta sin motivo o causa bastante, o por quien carece de competencia para ordenarla, o por quien, teniendo competencia para hacerlo, se excede en los plazos máximos de duración establecidos por la ley, o bien cuando no resulta procedente en el caso concreto. No comete este delito sin abuso de autoridad el funcionario que dispone de manera indebida la incomunicación no teniendo la guarda del detenido. Sujeto activo, en principio, como solo puede ser un juez, excepcionalmente puede ser la autoridad policial si concurrieran las circunstancias anteriormente explicadas. Sujeto pasivo es la persona detenida, quedando excluidos el simple testigo, el testigo sospechoso y la persona citada a prestar declaración informativa. Es un delito doloso compatible con el dolo eventual y se consuma cuando se comunica indebidamente al detenido, es decir, cuando se materializa el estado de incomunicación decretado por la autoridad pública. Recepción y colocación indebida de reos. Ambas modalidades tienen en común al sujeto activo del delito, como que debe tratarse de un jefe de prisión o de un establecimiento penal semejante o de quien fuese el reemplazante, aunque sea transitoriamente. Recepción indebida. Consiste en recibir al condenado sin el testimonio de la sentencia condenatoria. Colocación indebida. Consiste en alojar al reo en un lugar del establecimiento que no sea el que corresponde en razón de la naturaleza de la pena impuesta,
o la infracción administrativa cometida durante el cumplimiento de la condena, en la medida en que ello suponga un empeoramiento de su situación carcelaria. Debe haberse afectado la libertad individual del reo produciendo una mayor ofensa al bien jurídico. Recepción ilegal de presos. Consiste en recibir un preso, cualesquiera sea la calidad que reviste en el proceso, sin la correspondiente orden escrita expedida por la autoridad competente y de acuerdo con las formalidades legales. La excepción está dada en los casos de flagrancia delictiva. Autor del delito pueden ser el alcaide o un empleado de la cárcel de detenidos y de seguridad, y debe tratarse de un empleado con facultades para recibir presos. Omisión, retardo o negativa de hacer cesar una detención ilegal o de denuncia. Es un tipo mixto alternativo. En todos los casos, el funcionario debe ser competente para hacer cesar la detención ilegal y, en el marco de su competencia, llevar a cabo los comportamientos previstos como típicos. Agravantes. Artículo 144. Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, el máximo de la pena privativa de la libertad se elevará a 5 años. Es decir, que se agrava en caso de violencia, amenaza o fines religiosos o de venganza, por la calidad del sujeto pasivo, por daño grave a la persona, a la salud o a negocios, o por haberlo privado de la libertad por más de un mes. Segunda categoría de delitos. Artículo 144 bis. Será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años de inhabilitación especial por doble tiempo. 1. El funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privase a alguno de su libertad personal. 2. El funcionario que, desempeñando un acto de servicio, cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. 3. El funcionario público que impusiera a los presos que guarde severidades, vejaciones o apremios ilegales. Si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, la pena privativa de la libertad será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Privación ilegal con abuso de funciones o sin las formalidades legales. Importa un refuerzo del principio de legalidad y que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.